Damos gracias al Señor en este día que nos permite otra vez estar juntos a través del mensaje que preparo específicamente para ustedes, hermanos. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es Jesucristo, la vida eterna. Señor, que a través de este mensaje pueda ser transmitido a mis hermanos y a todo aquel que escuche este mensaje, este corto mensaje, la exposición de tu santa palabra que salva, que rescata, que convence de pecado a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, que nuestras vidas sean diferentes, aquellos que no te conocen puedan venir a tus pies y aquellos que te conocen puedan afirmar sus corazones, porque en el camino en el cual nos encontramos es el camino correcto. La fe en Jesucristo es el camino que tú nos has mostrado y en el cual queremos perseverar hasta el fin de nuestros días, o hasta que tú vengas, Señor, y nos lleves contigo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. En la Escritura leemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 6, verso 47 al 51, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo es la vida eterna, es el título de nuestro mensaje. Y Él es el pan de vida. Pero Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, que la vida eterna no se alcanza después de la muerte. Continúa. La vida eterna se obtiene en el momento de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es el Hijo a quien el Padre señaló para que nuestros ojos espirituales, la fe, sea colocada en Él. Toda persona que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Él, ya está disfrutando la vida eterna. Aunque muera físicamente, ¿sí? Aunque su cuerpo vaya a la tumba, Él tiene la seguridad delante de Dios y sin duda también en su corazón que ya vive esa vida eterna. Por eso es que aquí el Señor deja bien claro y dice, el que cree en mí tiene, no dice tendrá para después de la muerte, no, Él dice tiene. Si tú estás vivo y has creído en el Señor Jesucristo, tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si creemos en Él y su Espíritu está dentro de nosotros, tenemos la vida eterna. Ahora, sería interesante formarnos una idea o tener una cierta definición de lo que es la vida eterna. Podemos definirla de una forma sencilla al decir que la vida eterna es la inmortalidad. Ahora, esto nos lleva a entender algo un poco más profundo, que lo vamos a considerar mostrándoles un texto bíblico. Pero vida eterna también podemos definirla de una forma simple como vivir para siempre. Vivir para siempre. Y también podemos definirla, estamos hablando de definiciones simples, es traspasar
las dimensiones del tiempo y del espacio. O sea, el que vive, el que ya tiene vida eterna, cuestiones de tiempo, de años en nuestra vida natural, o espacio, sea en esta tierra o fuera de ella, ya estamos ahí, somos parte, ya traspasamos, ya nos fuimos más allá de esta dimensión que nosotros conocemos. Y volviendo al concepto de que puede ser llamada también inmortalidad, eso nos lleva a ver que la inmortalidad es uno de los atributos de Dios. El Dios tiene muchos atributos. Hay atributos intransferibles que solo a Él le pertenecen y solo Él los tendrá para siempre. Pero hay otros atributos divinos que son transferibles. Quiere decir que Él lo determinó así para compartirlo con nosotros, ¿sí? Uno de esos atributos es la inmortalidad. Él es el único que tiene inmortalidad. En el sentido, o sea, nosotros tampoco tendremos inmortalidad en el sentido directamente como Dios, porque inmortalidad significa nunca tener un principio ni tener un fin. Nosotros, en cierto sentido, sí tenemos o llegamos a recibir esa inmortalidad cuando formamos parte de Dios mismo. Somos parte de su propio ser, porque de Él salimos. Entonces, sí hay algo de eso, pero no en esencia a la inmortalidad que solamente viene de Dios. Ahora, Él quiere compartir esa inmortalidad con nosotros. Y en Primera de Timoteo, capítulo número 6, me gustaría que fueran allí en sus Biblias, por favor. Vamos a leer allí en el versículo número 13. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 13, leemos así: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Fíjense lo que está el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí están entonces mencionados Dios, mando delante de Dios, dice, y luego, y de Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Dios que se hizo carne y que fue a los cielos, ascendió, Él va a regresar. Y dice ahora, la cual, esa aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, cuando Él aparezca, nosotros vamos a reconocerlo, pero vamos a verlo exactamente como aquí está dando estos calificativos. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, como el único Señor, Rey y Dios soberano del universo, Jesucristo. Y dice, el único, refiriéndose a Jesucristo, que es la manifestación en carne de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la inmortalidad se manifestó a través de Jesucristo, que es Dios mismo. El Padre y yo, dijo el Señor, somos uno. Ahora, algo muy importante que necesitamos entender es que en relación a esa eternidad que queremos obtener, esa vida eterna, la primera pregunta que queremos hacernos es, ¿cómo obtener la vida eterna? Fue una de las preguntas que se hicieron muchos hombres, que aquel hombre joven rico también la hizo delante del Señor. ¿Qué puedo hacer? Dice. Él dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Hoy en día, los hombres están haciendo de todo para alcanzar la vida eterna. Están
gastando billones, podemos decir así, billones de dólares para combatir el envejecimiento. No quieren llegar a viejos, y si quieren llegar a viejos, pues quieren llegar sanos. Eso es una buena intención. Y lo que se está haciendo con esa investigación es sustituir las partes del cuerpo que comiencen a presentar fallas, o sea, los huesos, las articulaciones, ciertos órganos que ya pueden comenzar a fabricarlos en impresoras 3D y comenzar a preparar ciertas partes del cuerpo para sustituir y así prolongar la vida. Entonces, eso se ha convertido en una búsqueda para encontrar el camino de la juventud, de la eterna juventud. O sea, la meta, según los científicos, en el año 2018, donde hablaron sobre eso, es vivir unos 200 años con salud. 200 años con salud. Bueno, pero la vida eterna no se obtiene por un elemento material. ¿Entienden? No se obtiene por un elemento material. Por eso es que el Señor dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, el maná no pretendía darles vida eterna. O sea, Dios no pretendía a través del maná darles vida eterna, sino alimentarlos por los 38 años que pasarían en el desierto, alimentarlos físicamente. Ahora, el maná sí era una figura del verdadero pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al comer su pan, al comerlo a Él, entonces nosotros sí obtenemos la vida eterna, tanto en lo espiritual como también en lo físico, porque Él ha prometido resucitarnos. Como dice aquí, en el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, creer en Jesucristo ya nos da el privilegio de participar de la vida eterna. Sin embargo, para cerrar con broche de oro, Él también nos está prometiendo resucitar nuestros cuerpos. Maravilloso, ¿no? Entonces, el objetivo carnal del hombre está en mantener el cuerpo vivo. El objetivo carnal del hombre está obviamente sin considerar en su camino la vida espiritual, la vida de Dios. No simplemente está considerando esta tierra, este mundo y lo que hay aquí. Para ellos no hay otra vida después de la muerte, para muchas personas. A los que creemos que sí hay vida después de la muerte, vivir 200 años es mucho. Podemos adelantarnos y estar ya en la presencia del Señor, como dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué razón? Porque estar ya en la presencia del Señor es mucho mejor que estar aquí. Sin embargo, estamos aquí porque es la voluntad de Dios y porque hay un trabajo a hacer, a ejecutar y queremos ser fieles. Pero, contrario a esa investigación de billones de dólares, una investigación en la tecnología para convertir la muerte en opcional. ¿Quiere morir o no quiere morir? Opcional, ¿verdad? Independientemente de eso. O por el otro lado, espiritual, yo puedo decir abiertamente que esa investigación está en pañales. Quiere decir que el conocimiento que la ciencia
de hoy tiene en relación a días prolongados, está muy por los suelos. Cuando digo en pañales, está por los suelos, está comenzando. ¿Por qué razón? Porque en los días de Adán y en los días de su descendencia, los más próximos, antes los antediluvianos, los hombres vivieron casi 1000 años. Matusalén, que es el hombre que más vivió, llegó a alcanzar 969 años. Por 31 años, él no alcanza, casi alcanza el milenio. Imagínense qué impresionante en relación a cómo Dios hizo al hombre. No para vivir 200 años, sino para vivir mucho tiempo. Y eso que ya estaba en pecado, ya había caído. Entonces, no hay duda que para una vida longeva contribuye el ambiente, la comida, la dieta que tenemos y también, y yo creo principalmente, el estado emocional y espiritual de una persona, porque según nosotros recibamos noticias, según nosotros enfrentemos los problemas, de acuerdo a la condición emocional y espiritual en que nos encontremos, eso puede afectar nuestra salud o darnos fuerzas para seguir adelante. Entonces, lo que Dios nos ofrece es, primero, vida eterna espiritual. Vida eterna espiritual. Y luego, el Señor, va a resucitar nuestro cuerpo para que viva y juntamente con Él nosotros vivamos eternamente. Otra vez, resumiendo, cuando creemos en Jesús ya tenemos vida eterna. Sin embargo, los creyentes mueren, todos morimos a pesar de creer en Jesucristo. Pero los que han creído, en el día postrero, el Señor va a resucitar sus cuerpos y les va a dar la capacidad de poder vivir ya eternamente con cuerpos transformados. Es lo que nos espera. Entonces es maravilloso de cualquier manera tener fe en el Señor Jesucristo, creer en Él como el señalado y el único que tiene la fuente de vida. Pero hay algo más todavía. Ese cuerpo resucitado que el Señor va a darnos no necesitará de un ambiente adecuado. Imagínense. No va a necesitar de una dieta o de una comida especial, ni mucho menos de tratamientos psicológicos para que aprendamos a manejar nuestras emociones. Porque será un cuerpo molecularmente transformado como el cuerpo del Señor Jesucristo después de su resurrección. Existe un versículo en el libro de Filipenses, en su capítulo número 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste en su segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vendremos con nuestra alma, ¿sí?, nuestro ser espiritual, y tomaremos nuestros cuerpos que Él va a resucitar, y entonces vamos a estar con Él para siempre, ¿sí? Él va a hacer una obra maravillosa, algo que nosotros no lo podemos entender totalmente, mas la fe nos hace creer que eso va a suceder. Dice también aquí, dice en Filipenses nuevamente, yo leí, perdón,
en Colosenses capítulo número 3, verso 1 al 4, y ahora voy a leer en Filipenses capítulo 3, versículo número 20, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde, de aquel lugar, también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de cuerpo débil, que se enferma, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, un cuerpo semejante al de Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a ser prácticamente entonces una transformación molecular. Nuestro cuerpo no va a necesitar más de comida para sobrevivir y vamos a vivir eternamente. Sin embargo, si queremos comer, podemos comer, como Jesucristo comió delante de sus discípulos. El cuerpo va a ser capaz de asimilar cualquier comida, pero tampoco necesita de comida para sobrevivir. ¿Por qué razón? Porque el Señor hará un cuerpo que también viva eternamente juntamente con nuestro ser espiritual. Y eso es lo que les espera a aquellos que creen en Jesucristo. Desde el momento de que creyeron, ya tienen vida eterna. Pero en el día postrero, Dios les dará su cuerpo nuevamente resucitado y vivirán así para siempre delante del Señor. Entonces, con ese cuerpo transformado, podemos estar tanto en el cielo, ¿sí?, con ese cuerpo transformado, como Jesucristo está, como también en la tierra. No nos causará ningún problema el oxígeno, no nos causará ningún problema la radiación solar, ni cualquier tipo de radiación. Podremos estar aquí en esta tierra viviendo en medio de los terrícolas, de los terrestres, que todavía no han sido transformados, porque en el milenio va a haber gente que va a vivir de una forma natural. Nosotros estaremos en medio de ellos y estaremos disfrutando de ese cuerpo glorioso. Entonces, respondiendo la pregunta del inicio, que esa va a ser solo nuestro primer punto en este día, es ¿cómo podemos obtener la vida eterna? La respuesta es simple. Es lo que el Señor le dijo al hombre, al joven rico. Pero la vida eterna se obtiene comiendo el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesucristo. Por eso Él dijo aquí, de cierto os digo, el que cree en mí, creyendo ese come. El que cree en mí tiene vida eterna. Y luego inmediatamente dice, yo soy el pan de vida. O sea, creyendo comemos a Jesucristo. Por eso es que dice él nuevamente en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dice, si alguno comiere de este pan, porque va a depender de tu fe. Si tú aceptas el toque de Dios, si tú aceptas el espíritu de arrepentimiento, si anhelas el camino de la luz. Pero si las personas prefieren andar en esta vida como todos viven, pues lo van a rechazar. Por eso dice él aquí, si alguno comiere, porque ese verbo da a entender que algunos pueden rechazarlo. Pero si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, porque ese pan no es material, es el pan de su palabra. Y el pan que yo daré, aquí también dice su vida, es mi carne, su vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Su vida fue sacrificada para darnos vida eterna. En la cruz se venció al pecado, se destruyó al enemigo y se venció a la muerte. Y nosotros ahora, creyendo en Él, tenemos esa vida eterna. Entonces dice en el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No se estaba refiriendo a ser antropófagos, ¿verdad?, caníbales. Él no estaba hablando de comer su carne física. No, él estaba hablando de su comida espiritual. Y dice en el verso número 53, de cierto os digo, él repite, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, les complicó más el asunto a aquellos que tenían ese conflicto. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él nuevamente nos asegura darnos la vida eterna en el momento que creemos en Él, en el momento que comemos de Él, es decir, su palabra, y también nos asegura resucitar nuestro cuerpo para que juntamente con ese cuerpo transformado vivamos para siempre. Y Él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, dice aquí que los discípulos le dijeron, dura es esta palabra, dijeron ellos, ¿quién la puede oír? ¿Cómo nosotros, que el Señor nos ha prohibido comer carne con su sangre? Y Él nos dice que debemos de comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. Estaba complicado. Pero Él no estaba hablando físicamente, Él no estaba hablando materialmente. Y Él lo deja bien claro aquí. Lo que pasa es que para los que son conflictivos en su corazón, todas las cosas son difíciles, todas las cosas son complicadas. Pero para aquellos que son simples, sencillos en su corazón y que creen en esa palabra, no se les complica. Él dice aquí, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, cuando está diciendo sus discípulos, era aquellos que lo estaban siguiendo, les dijo, esto os ofende. ¿Por qué os ofende? ¿Por qué esto os ofende? La razón era porque estaba poniendo en prueba su doctrina, lo que ellos habían creído y pensaban que a eso el Señor se estaba refiriendo. Luego les dice, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne, ahora les dice ahí, la carne, no está hablando de esta carne física, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando está hablando de comer, es comer, el pan de vida es comer sus palabras. Lo que Él nos dice es a través del oír que viene la fe. Y el oír, como dice Romanos 10:17, por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, es el pan de vida que nos está siendo compartido. Y aquel que cree, lo come y en ese momento ya tiene vida eterna. Era exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Cristo es la verdadera comida. No el maná que comieron los padres en el desierto y murieron. No, el que come su carne, su pan, lo que lee, sus palabras, ellos sí tendrán vida eterna. Y cuando nosotros creemos, como dice ahí, entonces en ese momento obtenemos la vida eterna porque Él estableció, el Padre lo estableció a Él como el Salvador y la fuente de la vida eterna. Quiero leerles aquí unos versículos que van a ser tan contundentes que nosotros no tendremos ninguna duda en relación a lo que está el Señor diciendo. Aquí en el verso 25 del capítulo 6 de Juan dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Porque él ya los había alimentado del otro lado del mar y lo buscaron por comida. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos habían comido de la multiplicación de aquellos panes y se saciaron y querían otra vez de ese pan material. Y es lo que la mayoría de nosotros como seres humanos buscamos en esta tierra. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se refiere a un pan material, porque ese ya nos lo aseguró el Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Eso incluye moradía,
incluye vestido y comida, serán añadidos. Entonces, él refiere aquí específicamente a ese pan que ellos estaban buscando, pero les dice en el verso 27, oigan, trabajad no por la comida que perece, no los frijoles, no el arroz, no las lentejas, no el macarrón, no la carne que nos alimenta a través de esta boca. Trabajad, o sea, por la otra vamos a tener que trabajar también, pero él está diciendo trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está hablando de trabajar, de esforzarnos por alcanzar, tener la dieta celestial, porque es la única que puede darnos vida eterna. Y dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, el Padre señaló al Hijo como el único que puede darnos el verdadero pan del cielo, que puede darnos lo que necesitamos para vivir eternamente. Ahora, vamos juntos ahora, y aquí ya vamos terminando este pensamiento para dedicarnos después en otra ocasión a otra parte, pero aquí en Primera de Juan capítulo número 5, dice en el verso número 6, este es Jesucristo, fíjense, que vino mediante agua y sangre. Yo ya compartí sobre esto con ustedes. Cuando dice agua y sangre, sabemos que físicamente brotó de su costado agua y sangre. Era algo físico de lo espiritual que el Señor pide de nosotros. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Agua y sangre. No se olviden de eso. Verso número 8, porque el verso número 7 no aparece en el original. Entonces no lo vamos a considerar, a pesar de que nos habla de una gran verdad, pero no está en el original. Entonces nos vamos hasta el verso número 8 y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué concuerdan estos tres? El Espíritu, el agua y la sangre. Recordemos que lo que él comenzó diciendo es que vino mediante agua y sangre. O sea, lo que le pasó a él en su cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Al derramar agua y sangre, cuando el soldado colocó, aquel centurión metió su espada en el costado del Señor, es una figura de lo que él espera de su cuerpo, de aquellos que serán salvos, que serán parte de su propio organismo espiritual, que es la iglesia. Es necesario agua y sangre. ¿Qué quiere decir? Esas dos cosas son importantes. El agua está hablando, ustedes dirán ya luego, la palabra. No, sí, tiene que ver con la palabra, pero principalmente, y yo les he explicado y compartido esto en otras ocasiones, el agua es el arrepentimiento. Por eso es que Juan el Bautista vino predicando el espíritu de arrepentimiento. Él venía bautizando, pero él no iba a bautizar a nadie que no se arrepintiera. Porque la clave para la salvación y la clave para recibir el testimonio de la sangre es arrepentirnos, porque es agua y sangre. La sangre habla del sacrificio de Cristo. Él se derramó por nosotros, Él murió, Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, toda persona que cree en el sacrificio de Cristo está creyendo en lo verdadero, en lo que Dios señaló, el Padre señaló. Pero él cree y luego tiene que manifestar arrepentimiento. Eso es agua y sangre. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Lo que da testimonio de una vida que va a participar, una persona que va a participar de la vida eterna, primero es haber oído la palabra, comido
saboreado la palabra de Dios, el pan de vida, luego haberse arrepentido porque creyó en el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, y luego el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice, el propio Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios delante del Padre que dice, no, este se convirtió. Por eso es que cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, dice que cuando Pedro estaba predicando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio testimonio que esos que estaban ahí se arrepintieron, ¿eh? Creyeron en el Mesías, en el sacrificio de Cristo, y entonces el Espíritu los llenó, los selló y mostró evidencias de que ellos habían aceptado el proceso que Dios establece, que es exactamente ese, ¿verdad? El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, dice. Ahora escuchen esto. Si recibimos el testimonio de los hombres, porque generalmente ¿qué es un testimonio? Bueno, un testimonio es una solemne declaración o afirmación hecha con el propósito de establecer o proveer algunos hechos. Entonces es una afirmación que tiene como propósito establecer algo. Entonces el Padre dio testimonio de que en Jesucristo está la vida eterna y que Él es la fuente de vida. Él lo estableció. Con ese testimonio dice aquí en el verso número 9, si recibimos el testimonio de los hombres, cuando nos presentan hechos, cuando nos presentan declaraciones contundentes, nosotros lo aceptamos. Dice entonces, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a aceptar el testimonio de Dios que está señalando a Jesucristo como la vida eterna? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, dice. El testimonio del Padre es acerca de su Hijo. Y ahora vamos a ver esto. El que cree en el Hijo de Dios, el que Dios señaló, como leímos en Juan 6:27, porque a este ha señalado el Padre para darles esa comida eterna, ese pan que les da vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando no creen en Jesucristo, no están aceptando el testimonio divino. Eso quiere decir que si no están aceptando el testimonio divino, están diciendo en otras palabras, Señor, tú no estás diciendo la verdad. Imagínense qué terrible para el hombre dar ese testimonio al final, en el juicio final, no creyó en Jesucristo. Pero el Señor dio evidencias de que Jesucristo es la vida eterna. De hecho, lo vamos a leer aquí, pero hay muchas evidencias de que Él era la vida eterna. Dice, si no creéis en mí por lo que yo soy, por lo que yo digo, crean por lo menos por mis obras, dice. Porque las obras que yo hago son las obras que el Padre me ha mandado a hacer. Habían evidencias de que Él era el señalado por Dios. Y dice, porque le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjense, qué increíble. Y ahora dice en el verso 11, estoy leyendo en primera de Juan capítulo número 5, verso 11. Y dice, y este es el testimonio. Fíjense qué claro aquí. 2 puntos. Quiere decir que ahorita viene el testimonio. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, por tanto, mis amigos, si ustedes creen en Jesucristo como el señalado por Dios, desde ese momento ustedes comienzan a disfrutar de la vida eterna. Y cuando mueran físicamente, estarán en la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice, vean qué precioso esto aquí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La única manera de que el Hijo entre aquí adentro es creyendo en Él, creyendo en su palabra, arrepintiéndonos de nuestros pecados y
para recibir el testimonio del Espíritu que dice al Padre, estoy repitiéndolo, Padre, este se arrepintió, yo vi su corazón y yo he entrado en él y ahora tu vida está en él y él ha recibido la vida eterna. Dice en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis o para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el último versículo de Primera de Juan, es en el capítulo 5, es el verso 20, y dice, el penúltimo, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, pongan atención, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Entonces nosotros decimos, para conocer al que es verdadero, pensamos en el Padre, y no hay ningún problema, es correcto. Pero luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjense, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿El Padre o el Hijo? Los dos, porque los dos son uno. Y no está hablando de dos dioses, ni de tres dioses. De ninguna manera la Escritura habla de uno solo, porque Dios, el Padre, se manifestó a través de Jesucristo. Él dio testimonio de que era en Él. Los que digan, no, yo solo quiero creer en el Padre. Si tú no crees en el Hijo, no tienes la vida eterna. No lo recibes dentro de Él, porque a Él señaló el Padre para recibir cada uno de nosotros la vida eterna. Por eso dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en Juan, concluyendo ahí en Juan capítulo número 3, versículo número 15, aquel pasaje tan contundente que dice 14, dice 14 al 16, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, muera, para que todo aquel que en él cree, ¿cuál es el requisito para tener la vida eterna? Creer en el Hijo, en aquel que el Padre señaló, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo, el que cree en aquel que fue levantado en la cruz, el que derramó su sangre y se arrepiente, agua y sangre, tiene vida eterna, porque el Espíritu Santo da testimonio de eso. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 36 de ese mismo capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. O sea, ya la tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No la verá, ya está. Aquel que no cree ya es condenado. Entonces tenemos que creer, necesitamos creer para tener la vida eterna y no tener la ira de Dios sobre el corazón humano. Y terminando aquí en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, solo que en el verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cree al que me envió, cree que él dio testimonio de mí y me oye a mí, oye al Padre, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué ha sucedido? Ha pasado de muerte a vida. Ha abandonado la muerte espiritual por el pecado y llega a entrar a la vida eterna. O sea, desde el momento que una persona cree en Jesucristo como su Salvador, después de arrepentirse, dice, arrepiente sus pecados, definitivamente, entonces él ya ha pasado de muerte a vida.
Verso 39, dice el Señor a los judíos, escudriñad las escrituras. Lo que está diciendo es, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Lo escrito en sí, la letra en sí, no tiene la vida eterna. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no venga del Señor. No, estoy diciendo que lo escrito, los grafos, como dice en el griego, ¿verdad? Lo escrito. Vosotros escudriñáis pensando que os parece que en ellas, en las escrituras, en los grafos, tenéis la vida eterna. Ahora oigan lo que el Señor dice. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Escuchen. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Dónde está la vida? En la persona de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que leemos en 1 de Juan 5:20, estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Entonces, que cada uno de nosotros podamos recibir y aceptar el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo. ¿Cuál fue el testimonio? Este es el verdadero Dios y la vida eterna, porque es Dios hecho carne, es el Padre manifestado a través del Hijo. Cuando el que recibe al Hijo recibe al Padre. Por eso es que le dijo el Señor a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo tú quieres ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo obtenemos entonces la vida eterna? Creyendo en Jesucristo, el Hijo. Desde ese instante hemos pasado, como ya leímos, de muerte a vida. Así es que como creyentes tenemos un gran privilegio. Todos los que hemos creído y los que van a creer y a los que les vamos a anunciar la palabra para que crean, es un gran privilegio creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida eterna. Entonces no importa que muramos físicamente, nuestra alma, nuestro depósito, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual ya están en las manos del Señor y ahí estamos seguros. Lo que nos compete después de eso es permanecer fieles hasta el fin. Amén. Señor, muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que escuchan esta palabra. Abre sus corazones, Señor, para que puedan captarla y creer en ti como un día yo también creí en ti y mi vida fue cambiada y pasé de la muerte a vida. Abandoné mi vida de pecado para vivir una vida en Dios. Mi naturaleza aún está ahí queriendo luchar, queriendo vencerme, pero la vida de Jesucristo es mayor en mí y es necesario que Él crezca y yo disminuya. Señor, da la seguridad a mis hermanos y a los que están oyendo que a través de la fe en Jesucristo tenemos ya asegurada en los cielos nuestra vida, que al morir vamos a tu presencia, Señor, y que en el día de tu venida, si tú así lo has determinado, participemos de la resurrección de nuestro cuerpo, que podamos participar de la primera resurrección para poder reinar juntamente contigo. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por darnos la oportunidad de haber creído en el verdadero. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima ocasión, el próximo domingo, para compartir un poco más sobre esa vida eterna.